Gracias a todos por la presencia. Quiero felicitar a la licenciada Zoila Cárdenas por la excelente explicación que acaba de dar, muy completa, muy sencilla, muy al grano de lo que nosotros como especialistas en cuidados intensivos, ustedes enfermeras, médicos, terapeutas respiratorios, tenemos que entender. Hay algo muy importante dentro de la práctica clínica y es que siempre tenemos compañeros a nuestro lado. Si nosotros no estamos seguros de colocar una pieza, algo que no estemos seguros de repente, por lo menos la explicación de esto, que pareciera un detalle, pero sí es muy importante, ¿ok? Siempre vamos a tener un compañero a nuestro lado, licenciados, especialistas, que uno puede simplemente levantar el teléfono o preguntar y hacer un armado completo. Entonces, hoy vamos a hablar ahora un poco de la parte clínica, de lo que corresponde a un CPAP, las indicaciones, algunas contraindicaciones y complicaciones. Yo me voy a tomar el atrevimiento de tener mi teléfono porque tengo aquí el formato de cómo vamos a hacer la presentación y sobre todo la línea de seguimiento y hablar algunos aspectos para poder venir con la conversación que viene ya la licenciada del equipo. El equipo está perfectamente armado, aquí tenemos algunas interfaces, la cual la licenciada nombró, y colocar las piezas idealmente. El tema de los cables es muy importante colocarlos de forma correcta. Por ejemplo, si como la licenciada le estaba explicando que esta es la rama inspiratoria, esto va acá en la parte izquierda, siempre. La guía del agua va internamente, o sea, que nosotros no podemos colocar esto de esta manera, ¿ok? No lo podemos colocar así, acá no, tiene que colocarse internamente. Bajamos, colocamos y que es la rama inspiratoria va conectado con su sensor. Este sensor en esta punta en especial tiene que ser introducido completamente para que no haya error en la lectura. Al igual que este sensor. Por ejemplo, si yo lo coloco así y lo dejo así, aquí tenemos todavía un espacio en azul. No podemos permitir que esto suceda. Tiene que ser introducido completamente para que haga la lectura correcta. Y la otra parte que explicó muy bien la licenciada también, que esta es una tubuladura de presión que va colocada del otro lado. Aquí tenemos la línea para el gas. Aquí tenemos un limitador de presión. Si yo coloco aquí 8 litros de flujo, ¿ok? Aproximadamente si hay una obstrucción en el sistema y hay aumento de la presión, él se va a disparar más o menos cuando haya una presión de 17 centímetros de agua. Pero si yo tengo 15 litros acá, cuando haya una presión más elevada de 24, esto se va a disparar. Este sensor es para poder medir exactamente la presión en la cual nosotros estamos manejando con el paciente, que también se puede medir en otro sitio, y esta etapa es para poder colocar un medidor de FiO2 externo, para saber si yo la FiO2 que le estoy colocando es la correcta, ¿ok? Y la dirección en la cual va el flujo. Del resto del sistema, como ya lo había colocado aquí la licenciada, está perfectamente, lo voy a dejar tal cual, y ya nosotros tenemos armado nuestro CPAP para nuestro paciente. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos sencillos de lo que corresponde al CPAP. ¿Ok? Yo voy a dibujar un alveolo, ¿ok? Disculpen lo malo que sea el dibujo, pero es importante que lo sepamos desde el punto de vista clínico, ¿no? Cuando nosotros hablamos en CPAP, siempre se dice, bueno, que CPAP es presión positiva en la vía aérea. Cuando nosotros respiramos por presión negativa. O hacemos esto, se expande nuestro pulmón. Entonces el CPAP es una presión supraatmosférica, es positiva. Nosotros no estamos tomando el aire del ambiente, es el CPAP que nos está dando a través del dispositivo una presión positiva continua en la vía aérea. Esta presión positiva continua en la vía aérea ejerce una presión de distensión a nivel alveolar, ¿ok? Y esto tiene desde el punto de vista clínico una cantidad de cosas positivas para el paciente siempre y cuando lo estemos utilizando de forma correcta. Entonces, ejerce una presión positiva y dentro de los primeros beneficios que nosotros tenemos para utilizar a nuestros pacientes con CPAP es la permeabilidad de la vía respiratoria. Cuando nosotros tenemos una vía aérea permeable y sobre todo que tengamos un alveolo que está completamente abierto o, por ejemplo, vamos a la otra parte de la historia, un alveolo que pueda estar medianamente colapsado o colapsado,
¿ok? Esta presión de CPAP o esta presión positiva continua va a permitir que haya un reclutamiento alveolar. Y lo normal que nosotros utilizamos el neo de 4 a 6 centímetros de agua aproximadamente. ¿Cómo sé yo que estoy manejando bien o estoy colocando mis niveles de CPAP correctos en nuestro paciente? Primero, porque cuando nosotros invadimos la vía respiratoria o le colocamos una presión positiva, esta presión positiva va a ejercer que ganemos unidades alveolares que ya están colapsadas. Si yo tengo la superficie alveolar, que sería algo como esto, ¿ok? Y tengo muchos alveolos que están disponibles y otros que están colapsados, cuando yo le doy presión positiva continua a la vía aérea a mi paciente, ¿ok? ¿Ok? Y abro este alveolo, yo estoy logrando ganar superficie alveolar. ¿Ok? Estoy logrando que todos estos alveolos que estaban colapsados logren expandir. Y eso, desde el punto de vista clínico, es supremamente importante, incluso la clave del CPAP. Porque cuando yo logro expandir el pulmón, yo estoy ganando volumen pulmonar. Si yo gano volumen pulmonar y gano estabilidad en la caja torácica y en la vía aérea del paciente, estoy logrando que este volumen pulmonar, no solamente por alveolos que están reclutados ya por la presión positiva, hago que la frecuencia respiratoria con la cual nace ese bebé, que está muy elevada, va a disminuir, porque el CPAP es un soporte respiratorio y la clave del CPAP es que los pacientes tienen que estar respirando espontáneamente. No puede estar en apnea, un paciente que hace apnea, no, porque no es un bilevel, no es doble presión, no, es una presión positiva continua, inspiratoria y expiratoria, que se maneja como una especie de félula neumática, donde hay entrada y salida de aire constante del pulmón y que mantiene específicamente nuestros alvéolos reclutados. Y al tener los alvéolos reclutados, por supuesto, vamos a mejorar la compliance pulmonar, mejorar el volumen pulmonar, hacer que haya un intercambio gaseoso muy efectivo. Y cuando nosotros hablamos de un intercambio gaseoso muy efectivo, tenemos que recordar algunos aspectos que nos pasan el día a día en la clínica de los pacientes. Vamos a suponer que nuestro paciente está saturando una saturación periférica de oxígeno de 85%, ¿ok? Y el médico dice, bueno, el paciente nació, está saturando 85, hay que colocarle inicialmente CPAP, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían mis objetivos para colocar CPAP? Número 1, aumentar esta saturación, y número 2, reclutar alvéolos, ¿ok? Número 1, saturación de oxígeno, aumentar. Número 2 sería reclutar alvéolos, ¿ok? Y lograr que haya una expansión pulmonar que sea efectiva y evidente. Y número 3, ganar volumen corriente, en este caso, en el caso de que esté colapsado el paciente. O sea, cuando yo le coloco presión positiva continua en la vía aérea, yo tengo un efecto sobre el alvéolo, pero también recuerde que el oxígeno pasa del alvéolo al capilar. Suponiendo que el capilar está en esta zona, no hay ningún problema, porque el gradiente entre el alvéolo y el capilar prácticamente es poco. Y este gradiente es muy importante, porque este gradiente nosotros lo vemos en gases arteriales. Cuando estamos como enfermeras, como médicos, como terapeutas, en una unidad de cuidados intensivos, tenemos que sabernos al derecho y al revés gases arteriales, pero sobre todo manejar la PAFI, manejar la SAFI y manejar nuestros gradientes. Este gradiente alveolar arterial es una información que sale casi al final de la hoja de gases arteriales y es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la diferencia que puede haber desde aquí del alvéolo al capilar. Si yo tengo un gradiente alvéolo arterial más elevado o más alto, suponiendo que aquí está, mire todo este espacio que le cuesta al oxígeno pasar desde el alvéolo al capilar, lo que significa que aquí hay mucho chum, mucho cortocircuito, no hay forma de que el oxígeno pase de aquí para acá con mucha facilidad y que el CO2 venga otra vez para acá. Entonces, ¿cómo yo veo reflejado esto desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista clínico, sin enfrancarme tanto en fisiología respiratoria, que esto puede ser pesado? Lo vemos muy fácilmente, lo vemos cuando tengamos una saturación de oxígeno 85. Cuando yo tengo una saturación de oxígeno 85, inicialmente el médico puede pensar, vamos a colocarle flujo o oxígeno.
pero no hay ningún problema, le colocamos una máscara de oxígeno o cualquier sistema de oxigenoterapia y esa saturación de 85 me subió a 89. No es lo ideal, bueno, estamos comenzando a tener una saturación mínima ideal, perfecto, pero una saturación ideal sería 93 o 95 en algunos servicios, en ese rango, o sea, sería entre 89 y 95 sería lo correcto. Pero lo que yo quiero darle aquí, el objetivo del CPAP es que la saturación de oxígeno va a aumentar si yo logro dar una presión positiva efectiva en la vía respiratoria que logre superar esta barrera que puede estar elevada y que logre impactar en la saturación de oxígeno del paciente. Entonces, no solamente necesito presión positiva, sino que también necesito colocar aquí en mi blender una FiO2 necesaria para yo poder saturar ese paciente. Porque recuerden que esto es aire, presión positiva de aire, pero va combinado con oxígeno también, como lo hablaba inicialmente la licenciada. Entonces, la combinación de ello más la humidificación activa, que también vamos a hablar un poco del tema, logra el objetivo de que esta FiO2 o estas saturaciones que están en 85 logre aumentar hasta el valor que yo necesito, que sea de 93%. ¿De qué me debo de preocupar o qué me debo aliviar? Si yo coloco 4 centímetros de CPAP y esta saturación de oxígeno de 85 subió a 93 y con estos 4 centímetros de CPAP utilicé una FiO2 de 40%, perfecto, vamos bien, el paciente no está tan... Inmediatamente ustedes se imaginan esto, no hay tanto gradiente, no hay tanta diferencia entre el alveolo y el capilar para que el oxígeno pase para acá. Pero ¿qué sucediera? Que sucede también que yo le coloco 4 o 5 centímetros de CPAP y tengo que utilizar una FiO2 de 60 o de 70%. Ya las cartas bajo la manga las estoy utilizando y de entrada con mi paciente. No puede ser. Bueno, lo coloco al paciente como una medida inicial estándar, sea en el quirófano, sea inicialmente en la unidad de cuidado intensivo. Pero ustedes como enfermeras, terapeutas, como médicos, ya saben que estamos empezando a utilizar fracciones inspiradas de oxígeno muy altas y seguramente vamos a tener que utilizar presión positiva un poco más alta para lograr abrir estos alvéolos y que pase el oxígeno del alvéolo al capilar y que por fin logre saturar 93. O sea que esa saturación de 93 o 95 pasa por una cantidad de etapas que tenemos que analizar como clínicos en el instante. Y el análisis es sencillo, colocar FiO2 necesaria para que el paciente me sature en 93 y colocar una presión positiva continua a la vía aérea necesaria para mantener el alvéolo abierto, pero no tanta presión positiva continua a la vía aérea necesaria, porque también me puedo ir a sobredistensión, ¿ok? Y de repente le coloco 7 o 8 centímetros de agua, 9 centímetros de agua, por poner un ejemplo, y veo que la presión arterial se me cae. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión positiva, por ejemplo, a nivel respiratorio, disminuye el retorno venoso y puede impactar en la hemodinamia del paciente. Valores iniciales como estos son los que nosotros tenemos que manejar. Ahora, ¿qué tenemos que observar desde el punto de vista clínico ante la respuesta a lo que usted como enfermera está colocando en ese instante? Inmediatamente, frecuencia respiratoria, que uno tiene que colocar sí o sí, antes de colocar al paciente, colocar todo, ya listo, lo colocaste, viniste, le colocaste todo perfecto, y lo primero que uno tiene que evaluar al paciente, siempre tener a la mano, sea lo que sea, es este instrumento, que es muy, muy importante. Usted tiene que agarrar, ausculta a su paciente, dice, bueno, vamos a ver cómo está este paciente, le desnuda el tórax al paciente, y siempre observar 3 cosas. Si tiene aleteo nasal o no tiene aleteo nasal, si hay movimiento torácico-abdominal en el paciente, si hay uso de músculos accesorios de la respiración y sobre todo si hay ese tiraje que uno observa en el paciente, que hay una limitación al flujo inspiratorio. Usted ausculta a su paciente inicialmente, observa cómo se está y anota. Bueno, mi paciente tiene 60 de frecuencia respiratoria ahorita a las 10 de la mañana y tiene una FiO2 de 70. Y está usando músculos accesorios de la respiración. Perfecto, lo anoto, porque ese es mi trabajo inicial como enfermera, como técnico, como terapeuta, como médico. Anoto mis valores y veo cómo se está comportando hemodinámicamente mi paciente apenas lo conecte al monitor.
coloco parámetros iniciales para poder usar CPAP y dejo al paciente dándole la oportunidad de que puedan pasar de 85 a 93 en corto tiempo, pero lo más importante es lo que usted vino como enfermera a hacer. ¿Qué es lo que nosotros amamos el día a día? ¿Qué es lo que hacemos? Que es ver a nuestro paciente y ver las dos caras de la moneda. Si el paciente está mejorando o si el paciente está empeorando. Si el paciente está mejorando, deberían pasar varias situaciones clínicas. Bajar esa frecuencia cardíaca, ponle que esté en 170. A la hora, esa frecuencia cardíaca debería estar 165, 160, 155. Debería bajar un 10, 15 latidos. Esa frecuencia respiratoria que estaba en 70 y yo la quiero en 50 o en 40, no va a ocurrir mágicamente que esté tan rápido. Pero lo que sí va a observar usted es que hay una disminución de la frecuencia respiratoria y sobre todo lo que usted evidenció a la vista, el trabajo respiratorio. Porque lo que usted observa que hay menos trabajo respiratorio, observa que hemodinámicamente el paciente mejoró la frecuencia cardíaca, mejora la frecuencia respiratoria y ya tiene menos tiraje, usted está diciendo como enfermera, bien, un check porque mi paciente está siendo estabilizado con CPAP burbuja. Y esa es la parte clínica más importante que quisiera, o el mensaje más importante que quisiera yo dejarle en esta capacitación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos a nuestro paciente, esto es un aspecto netamente clínico, de acuerdo a las indicaciones, que hay un montón de indicaciones por aquí que yo les puedo nombrar, ¿ok? Pero esto desde el punto de vista clínico, ¿ok? Es importante, ya que esto va a ser el resultado de nuestro trabajo en la primera hora de evaluación de nuestros pacientes. Sabemos, yo tengo 18 años trabajando en UCI también, y voy a ver un paciente, luego voy a otro paciente, y voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra, pero siempre lo sé porque lo hacemos, siempre estamos mirando esos monitores, siempre estamos viendo, y ella me hace que sí, yo creo que es lo cierto, bajó de 160 a 150, de lejito por lo menos lo veo, no lo veo con tanto tiraje, ya está respirando un poco más suave, y a mí me tranquiliza como enfermera, oye, qué bueno, mi paciente va bien, pero también tenemos que ponernos del otro lado de la historia. ¿Qué está pasando con esta paciente que está pegada a esa frecuencia cardíaca en 170, la frecuencia respiratoria en 70? ¿Y cuál fue el diagnóstico? Lo vino, bueno, de repente meconio, vino con una membrana hialina, se le hizo la placa de tórax al paciente. No está dando resultados el CPAP en nuestro paciente, porque la presión positiva continua que le estoy colocando al paciente no está teniendo resultados en la saturación de oxígeno y menos en la mecánica del paciente. Y yo observo que esos parámetros todavía están allí. Es mi labor como enfermera o como enfermero ir a informarle al médico, doctor, el paciente tiene una hora con el diagnóstico que vino del quirófano o con el diagnóstico de nacimiento, taquipnea transitoria del lactante, membrana hialina, edema pulmonar, lo que usted pueden ver normalmente de indicaciones o que diagnósticos que vengan el día a día, y el paciente no va bien, ya tiene una hora, tiene prácticamente los mismos parámetros fisiológicos y de observación clínica de hace una hora atrás. Entonces ya el médico ha tomado la decisión porque ya él evaluó placa de tórax, evaluó los exámenes de laboratorio, observó que los gases arteriales tienen una PAFI muy baja, ¿ok? Y él va sacando cuentas, él va diciendo, el paciente tiene todavía tiraje, la placa de tórax es una membrana hialina posiblemente, está infectado, está en acidosis metabólica con frecuencia respiratoria transitoria del lactante. Por ejemplo, para comentarles un poco esto, pone que el paciente tenga un pH 7.25 y tenga un bicarbonato, HCO3, perdón, de 15. Y el CO2, recuerden que cuando el bicarbonato cae, el CO2 va a caer de forma compensatoria, ¿ok? Para poder tratar de compensar este pH, ¿ok? Entonces, y que este pH suba. Ahora, ¿cómo yo lo calculo desde el punto de vista práctico? Yo agarro mi calculadora y digo, bueno, ¿cómo sé yo que a estos 15 de bicarbonato le corresponde este 25 de CO2? Bueno, calculo desde el punto de vista clínico una ecuación que se llama la ecuación de Winter. Y digo, bueno, es 1.54 por el bicarbonato, que es 15, más 8.36. Bueno, a este paciente con 15 de bicarbonato le corresponde un CO2 en 31.
le corresponde 31. Oye, pero tiene 25 de CO2, no está compensando para este bicarbonato. ¿Y por qué tiene 25? Está por debajo de lo que debería tener, que es 31. Ah, entonces está sucediendo algo más en el paciente adicional que está haciendo que esto se barra más. Tiene dolor, tiene fiebre, está incómodo, cualquier otra cosa que le pueda estar sucediendo al paciente, que está haciendo una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria sobreagregada, se llama ese diagnóstico, pero no nos metamos en tantas profundidades, pero sí es importante que veamos estas cosas. Razones desde el punto de vista clínico, gasométrico, que eso también lo va a ver el médico inmediatamente para poder nosotros ver qué está sucediendo. Y el médico en ese momento tiene la decisión de decir, sí, mira, el paciente está un poco desaturado, tiene todo esto, pero ahora estamos así, estamos con 720 con un CO2 en 60, ya está reteniendo CO2, estamos acidosis respiratoria, ¿ok? Y dice, no, y el paciente está realmente usando músculos accesorios, no podemos perder más el tiempo con el paciente. Tenemos que ir a un sistema, un nivel más por encima de lo que conversaba la licenciada, para poder que nuestro paciente ventile de forma adecuada, y ese paciente hay que intubarlo. Pero ¿qué hicimos desde el punto de vista clínico? Analizamos desde que le coloquemos el CPAP, todo el armado, desde que vinimos a evaluar al paciente, le evaluamos lo mínimo, desde que sabemos el diagnóstico, presumimos qué le pueda estar pasando al paciente desde el punto de vista clínico, colocamos unos parámetros iniciales para buscar unos objetivos clínicos de saturación de oxígeno y de frecuencia respiratoria y de frecuencia cardíaca. Observamos cuáles son las cosas que están en nuestra contra o en la contra del paciente, que está iniciando con parámetros altos de fracciones inspiradas de oxígeno y con parámetros altos de CPAP para poder mantener, si acaso, una saturación de 93, 92, pero estamos con altos parámetros. Entonces, ¿qué estamos pensando? Algo está pasando aquí en este alveolo y en este capilar. ¿Qué pueda estar pasando? Lo que normalmente puede pasar, líquido, exceso en el paciente, hace falta surfactante, una cantidad de diagnósticos desde el punto de vista clínico que el paciente no está respondiendo. Y por eso yo quise dirigir esta capacitación, un poco más me gusta así en la práctica, porque es lo que vemos el día a día. ¿Ok? El CPAP es un sistema de presión positiva continua supraatmosférica que nos ayuda a mantener una presión alveolar para mejorar la oxigenación, para mejorar el volumen, la capacidad residual funcional, para mejorar el reclutamiento alveolar, para disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, y para estabilizar hemodinámicamente al paciente del tórax sin provocar sobredistensión en nuestro paciente. Y eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista clínico. Si ya con todo este análisis que nosotros hicimos, como enfermeras, enfermeros, nuestro paciente no está teniendo resultados, no es perder tiempo, inmediatamente se le avisa al doctor, está sucediendo esto con el paciente, empezamos con FiO2 muy alta, es necesario que usted tome una decisión con el paciente. ¿Vamos a intubarlo o no lo vamos a intubar? Y yo creo que ustedes ya están lista la mesa de intubación, todo el tema del ventilador listo, porque sabemos que esa va a ser la decisión del doctor. Y siempre recordando que somos un equipo de trabajo. Ningún árbol hace un bosque. Somos un equipo de trabajo. El terapeuta, el médico, la enfermera, todos estamos allí porque amamos nuestra profesión y nuestro objetivo es poder que nuestros pacientitos, esta es la bebé más hermosa que se la quité a mi hija por si la mosca, no lo sabe, nuestro paciente esté así hermosa como esta bebecita o como este niño grande, ¿no? Que nuestro paciente esté cuidado con los mejores profesionales, y de paso quiero agradecerle y felicitarlo porque todas estas capacitaciones, no solamente ustedes pueden aprender algunos detalles, sino que está aquí, también aprenden muchos detalles de las preguntas de ustedes y del análisis que nosotros hacemos día a día con el paciente. Yo creo que lo que acabo de conversar con ustedes desde el punto de vista clínico ha sido para mí como terapeuta por muchos años clave en el análisis de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí no solamente para evaluar clínicamente al paciente, sino para sugerir y tomar decisiones en conjunto con el médico de qué se va a hacer rápidamente con el paciente y no perder tiempo. Sobre todo esto de no perder tiempo lo aprendimos muchísimo en COVID. En COVID aprendimos que no podemos esperar que el paciente tenga una FiO2 de 90 o 100 para intubarlo. No, hay que intubarlo con una FiO2
o de 60, ya con 60 de FIO2 y con un flujo elevado y con dificultad respiratoria, intubarlo. Pero bueno, COVID fue una situación especial donde los pacientes, me traslado un poco adulto, ¿no? Pero donde los pacientes realmente estábamos en una etapa de guerra, decía yo. Para mí era una guerra. No había ventilador, no había equipo de alto flujo, lo que había era máscara con reservorio, y eso es lo que hay, y ahí es lo que hay que hacer. Pero nosotros estábamos ahí al pie del cañón, al lado del paciente, pronándolo, ayudándolo, y eso es lo que tenemos que continuar haciendo con nuestros pacientes más chiquititos para que puedan tener la vida satisfactoria que ellos se merecen, al igual que nosotros lo logramos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto estoy aquí para poder atenderla, y si no, la anoto por allí, porque es importante decir no y no inventar. O sea, a mí me ha pasado un montón que, mira, ¿cuánto es 2 más 2? 5. No, disculpa, te lo busco porque no estoy seguro. De repente sí, pero no. Pero lo busco, lo averiguo. Es importante que eso tengamos en cuenta. No todos lo sabemos. Siempre alguien de repente nos puede ayudar, un compañero, algo con más experiencia, pero no decir, no, eso es 4 o eso es 8. No, nunca mentir. Es importante estar claro de que si no lo sabemos, no lo sabemos y lo averiguamos. Es una enseñanza para todos. Así que quedo a la orden para sus preguntas, y más bien muchas gracias por estar aquí en esta capacitación. Gracias a la licenciada también por su excelente explicación. ¿Una pregunta? Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Morales. Sí tenemos una consulta. A ver, vamos a ver. Un momento, por favor. Tenemos una consulta de Facebook de Cintia Mendoza Can. Buen día. Una consulta. ¿Cuándo el médico indica la presión 5, el número 5 de la varilla de presión, donde debe estar afuera de la cámara o dentro de la cámara? Sí, afuera de la cámara, como lo comentaba la licenciada. El número 5 debe estar afuera para observar, y debe estar afuera para uno estar seguro que ese es el nivel que le corresponde, aquí en este caso. Ajá. La otra pregunta, disculpa. A ver, hay una pregunta en el público. Pueden levantar la manito y iniciar. Ajá, adelante, por favor. ¿Cuánto es el promedio de FIO2 y el flujo para iniciar con un neonato que está empezando a pulsar con una taquígrafia transitoria? Perfecto. Mira, los niveles de flujo inicialmente ya están bien descritos, y eso tiene una explicación también desde el punto de vista fisiológico, que es bien interesante tu pregunta, y eso me permite también abarcar otras cosas con respecto al flujo. ¿Ok? De 4 a 15 son los niveles mínimos y máximos de flujo que nosotros podríamos utilizar, pero nosotros utilizamos más o menos entre 6 y 8 litros por minuto, ¿ok? Aproximadamente entre 6 y 8 litros por minuto, ¿ok? Pero el rango, el rango sería entre 4 y 15 litros, ¿no? Pero lo que normalmente utilizamos, 6 o 8. ¿Y por qué ese flujo es así? Recordando que el flujo es la velocidad con que este gas entra a la vía respiratoria, ¿ok? Este flujo, vamos a suponer, esta es una curva, ¿ok? Y el paciente está respirando espontáneamente. Vamos a suponer que le pone, porque alguien me puede preguntar, oye Juan Carlos, pero ¿por qué no 3 o 2? Porque si el flujómetro trae de 1 a 15, ¿y por qué no le colocas 3? ¿O por qué no le colocas 2? Porque siempre se dice 4, 5, 6, 7, 8. Y eso desde el punto de vista fisiológico tiene una importancia. Cuando nosotros respiramos espontáneamente, inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Presión negativa, presión positiva. Se demostró en muchos estudios de hace muchísimos años que cuando nosotros le colocamos 1 litro de flujo en el flujómetro del paciente, la presión transpulmonar, que es la presión de distensión necesaria para que los alvéolos estén abiertos, o sea, la presión que se necesita dentro del alvéolo, ¿ok? La presión que necesita el alvéolo contra la presión que puede ejercer la caja torácica para colapsarlo. Yo no puedo permitir que la presión de la caja torácica me colapse el alvéolo, porque yo necesito una presión dentro del alvéolo que me lo mantenga abierta. Y cuando hay un equilibrio entre la presión que cierra el alvéolo con la presión que está dentro del mismo para que se mantenga abierto, esa es la presión transpulmonar y debe ser positiva. Cuando nosotros colocamos flujos de 4 o 6 litros, nosotros logramos que esa presión transpulmonar sea positiva y logramos
que las unidades alveolares estén abiertas en conjunto. Recuerda que la presión, como yo lo dibujaba al principio, es un flujo de aire que al final lo que va a hacer es proporcionarnos una apertura alveolar. El flujo contra una resistencia, contra una resistencia a la vía respiratoria, nos va a dar una presión. Y esa presión con ese flujo, sobre todo ese flujo a esas velocidades, va a lograr no solamente en los bebés y en los adultos, pero también ahorita hablando de neonatos, va a superar el flujo propio inspiratorio del paciente. ¿Cuál es el flujo propio de un neonato? Igual que el de los adultos. Yo hago esto, tomo aire, entonces este aquí es mi pico flujo. Tomo aire, puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo. Pero cuando el paciente, esto es en condiciones normales, pero cuando el paciente está con dificultad respiratoria no es esta belleza, es esto. Es más alto este pico flujo. Entonces cuando yo le coloco flujo a los pacientes, yo lo que estoy dándole una velocidad de aire que me supere el flujo inspiratorio máximo que tiene este paciente. Que si es aquí, yo lo coloco un flujo de 6 a 8 litros, me va a superar el flujo máximo del paciente y es como cuando yo tengo sed. Vamos a suponer que ahorita estoy cediendo porque estoy hablando mucho y me dan 2 vasos con agua, ran uno, ran el otro. Digo, les ha pasado, nos pasa el día a día. Ya no puedo tomar agua porque siento que hasta aquí ya no puedo tomar agua. No me cabe ni un poco más de agua. Pero ¿qué pasa? Y ese es el caso del paciente cuando está con dificultad respiratoria. Yo le doy un flujo por encima de la necesidad inspiratoria del paciente y el paciente dice, bueno, como ya me diste 2 vasos de agua, ya no tengo sed. Bueno, como me diste flujo de 6 a 8 litros, ya no tengo una necesidad inspiratoria continua de tomar aire del aire ambiente, sino que vino una cánula con presión positiva y me la está otorgando. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? En este caso, alto flujo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa con el paciente? Que como nosotros ya le estamos suministrando la presión con la presión positiva continua en la vía aérea, con el blender o con alto flujo, que lo podemos también convertir en alto flujo, la necesidad inspiratoria del paciente comienza a bajar y la frecuencia respiratoria comienza a disminuir. Y ya se monta el paciente inicialmente donde estaba, que era en esta etapa. ¿Ok? Empieza a respirar más lento. Porque le estamos dando al paciente flujo, velocidad de gas, a la necesidad inspiratoria del paciente. Y cuando a ti te dan 2 veces agua y ya tú no tienes sed, perfecto. Pero cuando a ti te dan flujo necesario continuamente, ¿ok? Ya tú no tienes necesidad de jalar del aire ambiente un flujo, sino que además te lo está dando con presión positiva continua en la vía aérea con CPAP y te está generando continuamente una apertura alveolar y un flujo necesario, sobre todo una apertura alveolar con presión positiva necesaria para que reclutemos alveolos, como hemos estado hablando, ganemos volumen pulmonar, disminuyamos frecuencia respiratoria y mejoramos la oxigenación. Porque para esto está este sistema, te da flujo y aire y tú colocas una FiO2 necesaria para saturar 93-94. Y eso desde el punto de vista clínico tiene una explicación. Y menos mal me acordaste, vamos a hablar un poco de humidificación activa porque eso es bien importante. ¿Ok? Cuando nosotros colocamos humidificación activa a los pacientes, ¿ok? Yo sé que estamos en vivo aquí, pero necesito ayuda aquí de los compañeros un ratito, por favor, para conectar este humidificador. Conéctalo, corazón. Este cable está enredado. Gracias, licenciada. Muchas gracias a la licenciada. Conectamos porque les quiero dar algunos trucos importantes que ustedes puedan ver en sus unidades de cuidados intensivos. Cuando nosotros utilizamos humidificación activa, nosotros siempre tenemos que procurar que la temperatura de nuestro paciente sea 37, que es lo normal para nosotros, ¿ok? Pero lo que nosotros colocamos en el humidificador sea la temperatura ideal para el paciente. Cuando ustedes enciendan el humidificador, ustedes enciéndenlo siempre y más bien les pido que lo hagan en su unidad de cuidados intensivos. Me va a pedir el tema de los cables. Vamos a conectar aquí este cable que es el de trébol. El otro está bien puesto, ¿no? Ya. Ok. Entonces cuando ustedes tengan el equipo, ustedes van a ver
porque me ha pasado he estado viajando bastante al Perú, qué bueno, bastante, ya me conozco casi que todo el norte y parte del sur. Entonces siempre vengo a las unidades de cuidados intensivos y le digo, vamos a revisar si su humidificador está en forma automática o en forma manual. Porque eso es una diferencia. De repente alguien por allá hace 2 años vino, lo tocó, de repente lo colocó en modo manual, lo he visto también en unidades aquí en Lima, y digamos, la humidificación activa de forma manual se utiliza más en países donde hay un frío extremo. Nueva Zelanda, Rusia, Estados Unidos, va a depender también. Aquí todavía, bueno, con estos climas acá no se sabe, ya tengo 8 años acá y cada vez un clima más adverso que el otro. Entonces nosotros encendemos el equipo, sabemos que al tocar esta pieza vamos a observar la temperatura que está en la cámara y vamos a observar la temperatura que está acá. ¿Ok? Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, y esto lo hacemos también, alto flujo en los pacientitos y en pediatría también, cuando nosotros colocamos alto flujo, yo tengo aquí en mi bolso, disculpen las cánulas, creo que es esta. Sí, pero cuando nosotros le colocamos alto flujo a la cámara, recuerden que para colocar alto flujo tendríamos que quitar este sistema y colocarle otro sistema especial que va acá. Aquí lo tengo. Que es este sistema que también es una tubuladora de presión, ¿ok? Y cuando nosotros le colocamos alto flujo a los pacientes, lo ideal es tener esto en modo, ahora les pregunto, ¿en qué modo debería estar esto? ¿En modo invasivo o no invasivo? Recordemos que esto es un sistema no invasivo. Entonces, ¿en qué debería estar? ¿En invasivo o en no invasivo? Muy bien, porque no es esa la respuesta. Debería estar en modo invasivo. ¿Qué? Claro, y les voy a contar, yo también, ojo, lo aprendí. Yo también formaba parte de... ¿Qué? Cuando yo, ¿qué? ¿Por qué? Nada, es porque esto es el sistema como tal, Fisher & Paykel, me va a calentar aquí a 40 de temperatura, aquí 37 y aquí a 40. Pero como es esta cánula no está calentada, de aquí para acá, o sea, de aquí hasta la interfase y hasta el punto de saturación isotérmica a nivel de la tráquea, de la bifurcación, se pierden 3 o 4 grados. Entonces, en realidad le estamos dando 37 a nuestro paciente y no le estamos dando 40, ojo, no se confundan. 37 aquí, 40 aquí, pero de aquí para acá se pierden 3 grados, hasta 1 grado más, ¿ok? Y en realidad lo que le estamos dando a nuestro paciente es la temperatura ideal, que es 37, ¿ok? Y yo tengo que ponerlo en modo invasivo, a pesar de que es un sistema no invasivo. Ahora, si yo le coloco ventilación no invasiva al paciente, ay, perdón, lo apagué. Si yo lo coloco no invasiva, aquí va a ser 31 y aquí va a ser 34, cerca de la máscara. Porque los modos no invasivos tienen también la facilidad de que la temperatura no debe ser tan fuerte para nuestros pacientes y el paciente tiene indemne un poco la vía respiratoria para poder calentar, humidificar y filtrar el aire que nosotros respiramos. Entonces, recuerden que si van a usar este equipo en ventilación mecánica invasiva, normal, en modo invasivo. Pero si van a usar alto flujo, lo dejan en modo invasivo, recordando que se pierden 3 grados con la cánula. ¿Ok? Sí, de aquí a aquí se pierden 3 grados. Aquí hay 40. De hecho, lo metí bien, hay 40. Pero cuando yo conecto aquí y le coloco a mi paciente, ya no hay 40. Ya hay 39, 38, 37, 36. De repente también tenemos que ver el confort en la situación clínica del paciente. No, pero de repente el paciente está con fiebre. Entonces no lo puedo dejar en modo invasivo. Oye, vamos a ponerlo en modo invasivo para un poco no a colocarle más temperatura al cuerpo de lo que ya está teniendo por la fiebre. Ah, bueno, no hay problema. Acuérdense que toda regla tiene su excepción. Lo paso a no invasivo y listo. Vigilo. Lo importante de todo esto es realmente
que nosotros observemos que el moco de nuestro paciente sea un moco fácil de movilizar, fácil de sacar. Y eso es lo que yo iba a explicar un poco con el tema del sistema ciliar. Los cilios, yo no sé si nosotros tenemos internet en vivo, le quiero preguntar a los chicos. Tenemos internet en vivo. ¿Puedo utilizar la computadora? Ah, de acuerdo. Sí. ¿Sí? A ver, ok. Voy a instalar, un momento, por Me avisa, favor. porque una imagen vale más que 1000 palabras y quisiera revisar algo en la computadora. Me avisa si podemos hacerlo mientras yo voy hablando aquí. Estos son los cilios que forman parte de nuestro sistema respiratorio. Colócame Google, por favor. Un momentico. En YouTube, por favor. Dime. ¿Cuál es la diferencia en usar ¿cómo se llama esto? ¿El CPAP y el alto flujo? No, la línea de presión, la grande a la pequeñita. A esta, ok. Porque esta línea de presión viene en este corrugado especial para alto flujo. No es presión, es flujo. Entonces aquí apenas aumenta el flujo hasta cierto punto. Hay una obstrucción, no sé, vamos a suponer que el pacientico lo tenía, esta la voy a tocar porque no hay ningún problema. Por favor, coloque transporte mucociliar. Mucociliar, ajá. Ciliar, ajá. Muco con C, ajá. Mucociliar, ese. Entonces, ya le voy a decir cuál va a colocar. Coloque este, por favor. Y lo pone en pausa. Gracias. Se queda ahí cerquita para que me ayude. Ya. Entonces, si yo tengo esta canulita con el paciente y esto se obstruyó, ¿ok? Porque se movió o cualquier cosa, la presión va a empezar a aumentar para acá por el sistema. Y si la presión es muy alta, esto se libera solo. ¡Pac! Entonces la presión no va para el paciente, va para la tubuladora de presión. Se llama tubuladora de límite de presión. Entonces te libera la presión, el flujo contra una resistencia causa presión y te libera, ¡chac! Y listo. Y con el otro sistema que le mostró la licenciada también. Tienes un límite de presión en 8 hasta 17 centímetros de agua y en 15 hasta 24 centímetros de agua. Y tú puedes, esto de forma automática, si aumenta la presión, ¡trac! Se libera simplemente y no pasa nada con el paciente. ¿Qué es Dos cosas. La primera, ¿hasta cuántos litros podemos trabajar en ese sistema para cámaras de alto flujo? Y la segunda, aprovechando que tiene ese calentador encendido, para que las chicas puedan conocer cómo se hace el cambio de automático al aumento o disminución de temperatura. Claro, que era lo que iba de hecho al principio, gracias por recordarme. El flujo necesario en los pacientes con alto flujo se calcula 2 litros por kilogramo de peso. Vamos a suponer que yo tengo un paciente que pesa 4 kilos, recién nacido, tal, va muy bien, entonces sería 8 de flujo. ¿Ok? ¿Y 8 de flujo por qué? Porque ese va a ser el famoso dibujito que les hice, de que con 8 de flujo le estoy dando aire por encima de la necesidad inspiratoria del paciente, recordando lo que le dije. Pico flujo inspiratorio, pico flujo inspiratorio, pico flujo inspiratorio. Ese es el pico máximo inspiratorio del paciente. Si yo matemáticamente ya se sabe esto, que en el alto flujo yo coloco, lo multiplico 2 por kilogramo de peso, si me pasa 5, el litraje que le voy a colocar 10, yo empiezo con esos 10 litros para el paciente y con eso yo voy a lograr estar superior al pico flujo inspiratorio del paciente. Ahora, ¿cómo voy a disminuir yo ese flujo? No es que porque el paciente tenía 60, ahora la frecuencia respiratoria le bajó a 40. Licenciada, si vamos bien con el tiempo me avisa. Si no, me hace así como que corte. ¿Ya? Disculpe. Que yo me pongo a hablar aquí y se nos va el tiempo. Si yo tengo 60 de frecuencia respiratoria y bajé a 40, yo no voy a dejar los 10 litros todavía pegado del paciente. No. Le voy a ir bajando el litraje a la necesidad que yo vea inspiratoria del paciente. Es como la FiO2. La licenciada o ustedes no van a dejar una FiO2 pegada de 40 a 50. No. Durante el día ustedes chequean 1 o 2 veces al día con gases arteriales, hacen los cálculos y las cosas. No, vamos a bajarle a 40. Y otra cosa importante, sé que no ocurre, pero es importante por si en algún lugar ustedes lo ven. No podemos ver en el monitor saturaciones de 99 o 100. Eso no está bien. Y la razón, ya vamos a ir con el sistema ciliar, ¿ya? Un ratito. La razón es porque existe una cosa que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Si aquí tengo 100% de saturación, aquí tengo 90 de saturación, aquí tengo 80 de saturación, ¿ok? Entonces, si yo tengo una saturación
del 100%, ¿ok? Aquí está la presión arterial de oxígeno, ¿ok? 60 de PO2, 70 de PO2, 80 de PO2, 100 de PO2, ¿ok? Si yo tengo una PO2 en 75 acá, ¿ok? Y tengo una saturación de 90, no hay ningún problema. 90, 92, no hay ningún problema. Pero si yo tengo con los mismos 70 o casi cercano a 80, que es lo normal, o incluso más, estos son los valores normales, o en pediatría debe de ser de 70 a 90, cuando yo coloco veo en el monitor una FiO2, una saturación de oxígeno, perdón, del 100%, lo que está sucediendo es que nosotros estamos en la parte plana de la curva, que es acá, y le estamos dando al paciente una PO2 que nosotros no sabemos cuál es. Yo lo único que veo desde el punto de vista práctico es que el paciente está saturando 100 y va por aquí con 100 de saturación. Pero esos 100 de saturación, ¿qué le corresponde? 70, 90 o más de 100. 100, 200, 300, 500 de PO2 en los pacientes. Y yo no puedo permitir desde el punto de vista fisiológico hiperoxigenar a mi paciente, porque eso se llama toxicidad por oxígeno, ¿ok? Y estamos hiperoxigenando al paciente, estamos dándole oxígeno de más. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros vemos una saturación de 99 o de 100% en el monitor. Ah, qué bien, qué bacán, está en esto, 99, 100, mi paciente está bien. Pero nunca olviden, lo que Juan Carlos me dijo, 99 o 100, esta PO2 que debería estar normal acá, puede estar aquí, en 300. Y cuando le hago unos gases arteriales y veo pH 740, CO2, no sé, 35, PO2 320, 320. Claro, si tengo una saturación de 100%, tengo una FiO2 de 40, este paciente no necesita FiO2 de 40. Yo rápidamente me voy a 30 y después veo cómo va cayendo la saturación. Si la saturación de oxígeno de 100 o de 99 me cayó a 95, esa es la saturación que le corresponde a estos 35 de FiO2. Y usted como enfermera está logrando el objetivo más importante del paciente del día a día, que es destetar a nuestros pacientes de los sistemas, el que sea, pero estamos destetando clínicamente, no estamos dándole al paciente de más, sino que le estamos dando lo que necesita el paciente, ni más ni menos, es lo que necesita el paciente. Entonces, eso desde el punto de vista de la saturación de oxígeno para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver este video y luego vamos a ver lo que la licenciada me dijo. Vamos a ver este video de la humidificación. ¿Ok? Y, a ver, lo pueden, exacto. Esta es la capa sol y la capa gel de moco. Cuando esto es moco que cae a la vía respiratoria, esto es una imagen real, bueno, esto es armado, pero van a ver una imagen real en un ovino. Cómo se ve el sistema ciliar cuando yo le coloco 37 de temperatura con una humedad relativa del 100%. Sistema capa sol, capa gel, y este es el cilio respiratorio que se mueve de forma tridimensional, pero no es uno solo, son millones de ellos, y miren a la velocidad que normalmente se deben de batir cuando estamos puestos en nuestro sistema respiratorio. Adelántalo un chinguito nada más. Más. Ahí. Miran cómo realmente son ellos. Y esta es una imagen real. Adelántalo un poquitito más. Vean cómo baten y el moco se bate de esta forma más arriba. Dale. Más. Ahí va cayendo el moco arriba. Más. Uno más. Ahí es la velocidad que realmente se bate en ella. 15 Hz por segundo. Ese cilio se está moviendo. Pero ¿por qué se mueve ese cilio a gran velocidad? Porque ustedes son las mejores enfermeras del mundo y le dieron a su paciente una temperatura ideal de 37 grados. Cuando yo le doy 37 grados a mi paciente, logro que el sistema ciliar, mira cómo se mueve perfectamente. Si quieres darle escape, porque hay un video parecido a ese. Ahorita estamos en propaganda, no hay problema. Vamos hablando mientras la propaganda pasa. Ahora la otra propaganda. Ok, no importa, son dos por lo general. Entonces, vean que el cilio se mueve a gran velocidad. ¿Pero gracias a qué? Gracias a que tú le colocaste. A ver, coloca igual el sistema ciliar y hay un montón de videos.
Entonces, baja, 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 yo te digo cuál. Más, más, sigue. Me quedó mal. Ahora, a ver, ese, ajá. Entonces, el cilio se mueve a gran velocidad cuando yo le otorgo a mi vía respiratoria una temperatura de 37, y eso es lo ideal. Ponle pausita a mi corazón, ahorita hablamos. Entonces, pero oye, Juan Carlos, eso es lo normal, eso es lo que está pasando en este momento en nosotros aquí, en esta sala. Pero nuestros pacienticos están infectados, virus, bacterias, dendritas, moco espeso. El cilio se mueve a gran velocidad. Si nosotros no utilizamos humidificación activa en nuestros pacientes, ese moco se va a secar. Dale play, porfa. Ese moco se va a secar. Entonces aquí es con 100% de humedad, 37 grados de temperatura. Dale play. A ver, va corriendo. Sí, está muy bien. A ver, pon el mouse aquí más o menos. Ajá. Y ahí es 25 litros, 38 de temperatura en una sola dirección que va el flujo. Un poquito más adelante. Ok, fíjense ahí, ponle pausa. Mira cómo se mueve aquí perfecto, pero mira cómo aquí está totalmente detenido el cilio. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que a nuestro paciente no le estamos dando una humedad del 100%, o sea, la temperatura no está a 37, sino que está a 31 o a 34, está más baja. Y la humedad disminuye. Mira, humedad por 15 minutos. Dale play, porfa. Se ve perfectamente como si, mira los tremendos tapones de moco, pero mira estos tapones de mocos grandes que están acá y no se mueve el cilio. Y eso es lo que pasa todos los días con nuestros pacientes, si nosotros no le otorgamos una buena humidificación activa a los pacientes. Déjalo correr. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros le otorguemos a nuestro paciente una temperatura ideal y que nosotros, porque ¿cómo veo yo esto? Juan Carlos, mira cuando una hora después el epitelio seco. Entonces cuando yo veo, oye, el paciente tiene tapones de moco, el moco está espeso, o le saco, en la sonda se nos obstruye porque cuando lo aspiramos el moco está, y de paso está infectado, toda una serie de cosas que le pasa a nuestros pacientitos. Entonces, ¿cuál es la imagen y qué es lo que tenemos que llevarnos nosotros de esto? Que siempre ocurra esto, que el cilio se esté moviendo gracias a que tenga una humedad relativa del 100%. La humedad relativa es fácil el concepto. Aquí nosotros estamos respirando vapor de agua, es humedad absoluta. Pero si yo agarro y le coloco aire caliente de aquí, yo esta humedad, que son gotitas, las puedo amplificar a toda la sala y eso es el 100% de esta sala con aire tibio en la vía respiratoria. Por eso es que esto lo hace. Viene agua por aquí, por la cosita de esto del agua, llena el agua, me calienta la base y me logra un vapor de agua a una temperatura que yo deseo de 37. Y esa temperatura logra el objetivo que vimos en el video. Y el moco en el paciente constantemente está suelto. Ahora, ¿el paciente tiene FIO 221? ¿Vamos a quitarle todo esto? No, podemos dejarle FIO 221 y le podemos dejar todavía su humidificación activa, porque todavía el paciente está con un poco de moco, necesita técnicas de terapia respiratoria para desplazar ese moco. Recuerden que las percusiones ya quedaron desechadas hace más de 15 años, que las técnicas de terapia respiratoria, aprovechando aquí que soy terapeuta respiratorio, una de las cosas de los ejercicios ideales para el paciente con terapia respiratoria son compresiones suaves en el diafragma. O sea, el paciente toma aire, tú no le haces nada, le dejas la mano aquí, pero cuando el paciente bota el aire, tú lo acompañas con una compresión tanto en el diafragma, voy a colocarlo aquí para hacerlo bien con las dos manos, tanto en el diafragma como en el tórax, en la parte lateral o acá. Toma aire, bota aire, yo comprimo. Cuando yo comprimo un poco la vía respiratoria, hago que el flujo del aire salga más rápido. Si el flujo del aire sale más rápido, va a salir la secreción con él. ¿Ok? O sea, la vibración manual, me perdonan, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque para que funcione está bien demostrado científicamente que el ser humano tiene que mover la mano más de 7 a 15 veces por segundo. Eso lo hace el ser humano. Pero las máquinas vibradoras sí funcionan, porque las máquinas vibradoras tú las colocas y funcionan a más de 25 Hz, 30 Hz. O sea que yo puedo utilizar una máquina vibradora colocando al paciente en decúbito lateral y dejándoselo allí un rato si la telestasia es basal, ¿okay? O del otro lado, o haciéndole técnicas de aceleración del flujo para que el moco salga a la vía respiratoria normal. Pero ¿de qué va a depender esto?
va a depender de que esto funcione, va a depender que el flujo sea necesario, va a depender de que la FIO sea necesaria y va a depender de que el paciente también lo tenga indicado en ese momento. A lo último que veníamos con esto, ¿cómo saber si está en automático o manual? Yo prendo mi equipo, presiono al mismo tiempo estos dos y voy a quitar el de la izquierda, suelto aquí y presiono. Este está en automático. ¿Ok? Si yo sé que está en manual, lo coloco en manual 1, digo 0, 1, 2, de repente usted lo consigue así un día y lo cambia de forma manual. 3, 4, 5 grados por encima de lo que está programado y automático. Y ahí va a pasar toda la lectura hasta que llega al final y ya se quedó de forma automática. Entonces, sencillito. Ustedes llegan a su wifi, uy, aprendí en la charla tales cosas y tal, vamos a ver si es que lo que Juan Carlos es verdad. Entonces vengo, presiono, suelto y presiono. Recuerden que presiona es el que está solito. Ah, bueno, sí está en automático. Sí, y háganlo nomás de rutina y si ustedes tienen compañeras, comparte esta información, porque he ido a algunas instituciones y está de forma manual. Y no, no, que no calienta, que el circuito es malo. Cuando uno está de este lado de la historia, como yo soy especialista clínico de una empresa, no, que tu equipo no funciona, se me rompe en el corazón. Entonces, no es eso realmente. Puede que no funcione, sí. Ahora, aprovechando que el tema, ¿por qué esto puede tener agua? ¿Por qué puede condensar? Muchas razones, chicas. Uno, si nosotros colocamos esto al revés, en un ventilador mecánico, así, ¿ok? Este cable se comienza a partir acá. Y son detalles tontos, pero son detalles. ¿Ok? Este cable sin querer se comienza a partir. Y recuerden que estos cables son fibras muy chiquiticas por dentro, que cualquier dobladita, cualquier cosa, no es así tan rápido, ¿no? Pero los años pasan, ¿ok? Y uno tiene canas con el tiempo. Entonces eso se empieza a romper, Sin querer, una cosa se rompa, no me va a dar la temperatura ideal. Uno me va a censar el flujo de la temperatura proximal, la temperatura distal y el otro cable amarillo, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones. Entonces, coloquemos las cosas donde van. Este, que es el que va al lado de los sensores. Fíjense que al colocarlo al lado de los sensores, ningún cable está doblado, todo está bonito, este está bonito y hay que colocarlo completo. Número 2, que el humidificador tenga más de 7 años de uso. Es como cualquier carro. Yo en mi carro tengo que cambiarle el croche o el mecánico porque eso tiene una vida útil o hay que cambiarle una pieza interna. Bueno, estos también. Hay que hacer una revisión interna, de repente el software no está actualizado, etcétera. Que en general el equipo tenga muchos años. He ido a hospitales, no, pero esto me humidifica y tal, que todo el tiempo hay agua. Una pregunta, ¿cuántos años tiene tu equipo? No, como 15. No es culpa ni siquiera de uno como personal de salud, es el sistema que tenemos aquí en Venezuela, en Colombia, no se crean que es Perú, es toda Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad de viajar un montón por Latinoamérica, no es aquí, Costa Rica, República Dominicana, México, fui un montón, ¿ok? Chile, también a los chilenos les pasa. Entonces, no es en todas partes, también depende de la condición. Este aire está caliente, hay ventilador. Si uno está sudando, ustedes me lo tienen calor, el paciente ni hablar dentro de una incubadora, ¿ok? O en el aire ambiente, o en una UCI donde he ido aquí, en Lima, ni siquiera en el interior, en Lima donde no hay aire acondicionado, en una UCI, en un hospital. Aquí estamos jugando. Si esos pacientes tienen tremendos ventiladores, tienes todo esto y no tienes un aire acondicionado para tener la temperatura ideal. Y son cosas que nos incomodan como personal de salud, pero es la realidad, estamos en la realidad del país. Entonces ya les hablé que puede ser el cable, que puede ser esto, que puede ser la temperatura del ambiente o que finalmente es la realidad, puede ser el corrugado, porque los corrugados y la marca ficha de empaque como tal trata de evitar de que este corrugado, un 93% de posibilidades de que no te condense, pero siempre hay un 8-10% de posibilidades de que sí te condense, porque todavía, y me quito la camisa de la empresa, pero me pongo la de terapeuta, no hay forma aún de que a nivel mundial se logre que no condense agua. Siempre puede condensar por algún, tengas las condiciones que tengas, puede pasar que condense aún el agua. Que se está trabajando por sistemas mejores, sí. Nosotros tenemos unos sistemas de doble rama calentada, inspiratoria y expiratoria, y funciona muy bien en unos hospitales con todas las condiciones. Y me voy al otro hospital con las mismas condiciones de temperatura y tal, condensa, no sé qué.
Entonces es un tema bastante complejo. Voy a apagar esto porque se está calentando y me disculpa por haberme extendido. ¿Sí? No, no, no. Me disculpa por haberme extendido. Yo creo que el video que le mostré de humidificación es bien claro. Ahí está en YouTube, está disponible. Hay varios videos. Y creo que he hablado bastante sobre el tema clínico y del día a día, porque más allá del tema clínico, esto es lo que hacemos todos los días y no me siento divorciado para nada de la realidad de ustedes. Muchas gracias. Licenciado No Juan. me siento para nada alejado porque es lo que ustedes hacen todos los días. Y las felicito porque hacen un trabajo espectacular. De verdad que Perú, me gusta cómo hacen el trabajo y las enfermeras son unas guerreras, nadie se mete con ellas. Por eso todas son mis amigas. Así que cuando me vean, aunque no la conozca todas, ya saben, me conocen, somos amigas. Licenciado, Muy bien. Y de FIO voy a iniciar con la FIO que sea necesaria para alcanzar una saturación. ¿Dónde está mi...? De 90, de 80. ¿Cuál es la saturación, la licenciada? El límite, 89 a 95 es lo que ustedes manejan. Eso. Si yo quiero que en mi monitor se vea 95, yo digo, bueno, empecé con 40. Ah, pero o empezó con 40. No, pero todavía satura 87. Ah, bueno, me voy de frente a 50. Ah, con 50 de 87 me subió a 93. Me estaciono en 50. Sí. FIO necesaria para yo mantener una saturación entre 89 y 95 y de ahí no más, ni muy arriba ni muy abajo. ¿Ok? licenciado, tenemos una pregunta desde YouTube. La pregunta es de Fiorella Deza. Buenos días, una consulta. ¿Qué hacer si los corrugados condensan demasiado? Bueno, un poco de lo que ya estábamos conversando en este momento, ¿no? Que va a depender de las condiciones ambientales, va a depender de las condiciones del equipo, va a depender de las condiciones de los cables, ¿ok? Y le pido a esa licenciada que hizo esa pregunta que pueda dejar por el chat su número telefónico, el lugar donde trabajo, para yo poder ya tener un contacto directo con ella y ver qué está sucediendo en su unidad de cuidados intensivos y poder apoyarla directamente, al igual que las enfermeras que están aquí o dentro de la plataforma online. Con gusto dejo mi número de contacto por allí para que ustedes puedan estar presentes. Mi número es el 968-783-536, es mi personal, el otro no me acuerdo, pero no importa. 968-783-536, Juan Carlos Morales. Juan Carlos me pueden decir a seca. Entonces, con gusto, mira Juan Carlos, soy del hospital tal, me pasa esto y esto y esto, ayúdeme a ver qué me puedes resolver. De repente voy al hospital o las guío directamente por teléfono y si no consigo yo la solución, buscamos la manera de conseguir con el ingeniero, de repente el hospital, pasa algo, ponemos unos cables nuevos, que lo he hecho, mire, he probado con cables nuevos, de repente sea tu cable, le puse cables nuevos, me traes uno de prueba. A ver, no condensó, a ver, es tu cable. Entonces, ¿ves? Podemos analizarlo indirectamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Adelante, por favor. tenemos dos preguntas. A ver. Un ratito. Ajá, dígame. Conexiones de oxígeno. Ajá. Si bien es cierto que es un CPAP, veo que tiene un blender ahí. Ajá. ¿Ese blender tiene la capacidad de hacer la mezcla de un oxígeno al 100%? Sí, claro, de hecho es lo que hace. Sí, desde 21 hasta el 100% de FIO2, lo que tú quieras dar. ¿Es necesario conectarlo al aire comprimido? Porque en mi caso tenemos blender que Ajá. tiene dos salidas. Yo Ajá. tengo dos salidas. Sí, oxígeno y aire. Ajá. Cuando se acaba el aire comprimido, dicen ya no funciona nada porque no hay aire comprimido. Claro. Entonces, Ahora lo puedo conectar directo y mi blender me va a hacer... tienes que conectarlo a una compresora. De alguna manera tiene que haber aire comprimido, que es o a la pared o a una compresora. Y si no tenemos compresora, no. Para eso de repente aprovecha la oportunidad. Tenemos equipos de alto flujo como el Herbo 2, que ustedes lo conectan, que ya el equipo tiene una turbina interna que te da el aire como si fuera a la vez del aire comprimido acá. Pero Herbo 2 es un equipo que se utilizó muchísimo, el Herbo 2 durante la pandemia. ¿Ah? ¿Cómo? No, es equipo de alto flujo. Ajá. Sí, ese. Y ese equipo ya internamente tiene una turbina que te da aire a la velocidad que tú necesitas, el flujo, ¿ok? Y te da oxígeno con un flujómetro. Tú conectas aquí tu flujómetro. ¿Puedes conectar Herbo 2 acá, por favor? En el internet para que ellos lo vean también.
Entonces, y eso se utiliza más en pediatría que en neo, porque en neo lo podemos utilizar con el propio ventilador mecánico o con el blender, ¿ok? Pero para pacientes ya pediátricos de 2 litros en adelante, podemos utilizar equipos como el Airvo 2, Airvo 2 se llama. Airvo 2, ajá, modo pediátrico, perfecto. Este. Adelántalo un poquito, bueno, propaganda, pero puedes colocar. No hay problema. Entonces, existen sistemas de oxigenoterapia de alto flujo que no son necesariamente con el blende o con el ventilador, sino que existen sistemas portátiles para uno colocar. Adelántalo, más. A ver, abre la imagen un momentico para mostrarte otra que había ahí que me gustó. Esta, por favor. Adelántalo para que veamos solamente la imagen del equipo. ¿No se ve? Uy, no se ve. A ver, ahí. No. Entonces déjalo donde estaba, porfa, disculpe. Ajá. Por ejemplo, este que es nuestro sistema de alto flujo, ¿ok? Con el Airvo 2, ya tiene internamente, tiene un aire, ¿ok? ¿Sí? Que te logra dar el flujo necesario que tú le colocas acá, pero se lo colocas digitalmente, ¿ok? Y con el flujómetro que va conectado de aquí a acá, te da el oxígeno necesario que se ve en la pantalla, ¿ok? Para que te dé una FiO2 que tú necesitas. Entonces te da los 3 componentes, te da temperatura, te da flujo y te da oxígeno por la misma. Igual que por aquí, se mezcla el aire, el oxígeno y te da la presión positiva. O te da, en este caso el alto flujo, te da flujo al flujo que tú necesitas. El 8 litros, 6 litros, 10 litros, el flujo que tú necesitas y ya está, se lo conectas al paciente sin ningún problema. Por allá me querían hacer una pregunta y tengo 2 preguntas más. Ajá. ¿Cuál tapita? Esta. Es exacto, ¿es correcto? Incorrecto totalmente. Sí, porque siempre he tenido esa duda. Sí. ¿Sabe por qué? Lo que están haciendo es como que sellando la alarma o para eso apaga el equipo. Algunas dicen, no, voy a apagar el equipo porque... Sí, es que va a sonar por el tema que ya hemos conversado un poco, pero no se hace eso. No sé, eso porque es primero, incorrecto. si tú desconectas aquí y sin querer dejas este gesto abierto, hay una fuga, no le Claro, está dando al no, paciente la pero CPAP. igual Pero tapado. importa, lo tapas igual, tampoco, no estás sensando la temperatura, no está llegando la temperatura ideal, peor todavía. Eso no es lo correcto. Lo correcto es buscar la razón. O sea, cuando suena una alarma, siempre se dice, no apagues la alarma, busca la razón por la cual suena la alarma. Ah, no, que el volumen corriente subió por encima de 30 y yo lo tenía en 25. Ah, claro, si subió por encima de 30, de repente el niño suspiró y llegó un límite de alarma. Pero ya tú sabes que fue que el niño suspiró. Y la alarma tiene que desaparecer sola cuando ya tú veas la causa de la alarma y tú la hayas solucionado, pero no es lo correcto desconectar. ¿Otras preguntas? Sí, exacto. Tenemos la siguiente pregunta de la licenciada. Un momento, por favor. Clara Rojas Santalián. Buenos días. ¿En qué afectaría si el nivel del agua de la cámara humidificadora se llena por encima de la línea negra? Ok, si eso sucede, tienen que llamarla a la empresa inmediatamente y la empresa le va a dar un producto gratuito porque eso no debería suceder. E inmediatamente si sube por el nivel, esto recuerden, como lo explicó muy bien la licenciada también, esto tiene una boya, boya le llaman acá también, ¿no? Otro nombre es una bomba, así como las del baño, ¿no? Sube esta cosita azul que ustedes ven acá, es una y esta es una de reserva, pero al llenar el sistema del agua que baja por gravedad y que es autollenado, va a llegar hasta un límite por debajo de la línea negra. Si ese límite supera la línea negra, esto está malo, no pueden utilizarlo. Tienen que cambiarla y utilizar una nueva y llamar a la empresa, mira, aquí está tu... Adelante, licenciada. Lo que estamos leyendo allí en los comentarios del chat es que preguntan, por ejemplo, cuántas veces se tiene que mandar a reusar o esterilizar.
Así es, muchas gracias por el aporte, licenciada, y así yo lo complemento. Recuerden que estos son sistemas descartables y que tienen una vida útil de 7 días. Algunos otros corrugados tienen una vida útil de 14 días, va a depender del corrugado, y por eso en su hospital, en su clínica, ustedes tienen que saber, de acuerdo a la información del fabricante, cuántos va a durar este, cuántos va a durar el otro. Adelante. Ajá. Ah, esta, claro, claro. Ok, ok. Ya. Ajá, sí, sí, sí. Sí, este. Sí, este, exacto. Ajá. Este es para, esto es para CPAP, ajá. Y este es para alto flujo. Claro. Sí, no, sí, sí pasa, no hay ningún problema. Se puede utilizar. Hay otro conector. Nada, ninguna. Hay un conector también que se utiliza en los hospitales que se colocan acá y simplemente va directamente de aquí para acá. Pero esto es, digamos, propio, viene del fabricante y es un restrictor de presión por si aumenta la presión. Pero esto, aunque no lo hay en todos los hospitales o no venga en otros circuitos, se puede utilizar normalmente al otro lado. Sí, claro. No, este no. Esto no. Recuerden que este es para el CPAP burbuja puro, ¿ok? Y que este, a ver, vamos a ordenar las ideas. Este viene, ya te voy a decir. Este es para el CPAP burbuja, viene en su bolsita de su CPAP burbuja. Este es para alto flujo. Ambos cumplen la misma función. Si yo voy a conectar alto flujo a mi paciente, yo no voy a utilizar este. Pero si no tengo este tampoco, normalmente le coloco el flujo del aire que va por aquí y aquí va una conexión. Yo no sé si usted la tiene allí. No. Normalmente no tenemos adaptadores, estos restrictores de presión No vienen, así es. Adelante. Licenciada, por favor. Ya, a ver. ¿Qué pasaría si utilizamos el otro conector? Esto no pasa. No, el otro. No, mira, no pasaría nada porque al final es un restrictor de presión. No pasa nada si yo lo utilizo, si no lo utilizo. ¿Cuál tienen ustedes? ¿Este o uno parecido? No hay ningún problema, no pasa nada porque la función de esto no es dar flujo ni presión, no, esto es una tubuladura de presión. Esto lo que te hace es garantizar, sea este o este, que cuando aumenta la presión dentro del sistema, esto se libera y punto, claro. Y eso pasa muy poco o creo que nunca les ha pasado, por lo menos a mí, una sola vez me ha pasado. Si yo lo tengo así y así, y lo tengo así y voy a dar alto flujo, no hay ningún problema, no pasa nada. Ok. Si hay Yo les entendía que no tenían ninguno de los dos. ok. Si todo tienen entendido. bacán. Sí, porque yo he visto que no hay lugares que no tienen esto ninguno de los dos y hay otros adaptadores pequeños. No pasa nada porque al final esto es flujo que va para acá. Lo que sí o sí tiene que suceder es que haya algo que esté conectado aquí. No puede esto ir desconectado porque no estaríamos dando nada del blende. Pero si tienes esto con esto, como dice la novia, no pasa nada con ese personaje. Ok. A ver, si hay alguna consulta adicional, ¿pueden levantar la manita, por favor? Listo. Ya, acá levanto primero, licenciada. Quería hacer, aclarándolo, para el CPAP, en el caso que no tenga ninguna de las dos tubuladuras, ¿puedo hacer un adaptador y ponerlo de frente? Sí, pero por lo general recuerda que todas las tubuladuras vienen con sus conexiones, así que no es que no la tenga porque eso era antes que nosotros utilizábamos cositas, conexiones y eso, pero ya eso se ha acabado bastante. Las mismas marcas comerciales independientemente tienen sus conexiones completas. Listo, ¿Ok? listo. Tienen sus Licenciada, conexiones por favor, completas. Adelante. su consulta. Por favor, no terminó para poner la temperatura, no sé si en el termostato. Ya lo colecté y lo dejé en automático. Entonces recuerden que para colocar en automático presionan aquí suelta aquí y presiono. Ya está en automático. Pero para pasarlo de uno en uno presiono aquí. 0, 1, 2, dejando presionado acá. 3, 4, 5 y si yo quiero ir automático, automático. Y dejo que esto corra solo y ya está en automático. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? Ok, tenemos una consulta. Recordemos que luego de este taller tenemos la práctica y ahí van a poder ustedes reforzar más con sus preguntas. ¿Está bien? Adelante. Licenciada, por favor. No sé si es mucha indiscreción, ¿cuánto es el costo del CIPAP? No sé, porque yo soy el especialista clínico y no tengo un monto ahorita en este momento, pero te lo puedo averiguar y con gusto te lo hago, te lo hago saber. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la licenciada, por favor. Y la última. Claro. No, En modo invasivo, ajá. Y para CPAP, para CPAP se coloca en modo no invasivo, porque es un modo no invasivo, ajá. Ok, Sí, sea exactamente. listo. Continuando con la pregunta. ¿Los corrugados para cáncer de alto flujo es lo mismo con los corrugados del CIPAP? No, para el alto flujo tenemos este corrugado que es el RT330, ¿ok? Que viene tal cual así, viene esto así, lo que pasa es que yo lo saqué, viene así. Entonces, yo agarro y le quito esto, ¿ok? Retiro aquí con mis cables y fíjense la diferencia, este corrugado como lo habló la licenciada tiene hilo calefactor interno, este corrugado también. Ah, Juan Carlos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ya, la diferencia es que este corrugado tiene, como ustedes observan, doble capa protectora. La interna, que es la azul, tiene el hilo calefactor. Y la blanca que ustedes ven encima es que nos va a permitir de que la temperatura ambiental no influya dentro del corrugado interno. Y por lo general casi que este corrugado no hace agua, porque está protegido entre el corrugado azul y el corrugado blanco, hay una capa de aire. Y esa capa de aire que está ya sellada junto con el corrugado y ya viene con el hilo caliente, no permite que haya incidencia de la temperatura ambiental adentro del corrugado. Y este es el corrugado. Entonces yo vengo, utilizo el RT330, lo coloco aquí, ¿está bien o no está bien? Muy bien, lo coloco aquí, ¿ok? Y conecto mi cánula de alto flujo, coloco mi sensor acá y mi restrictor que vino aquí dentro de la bolsita y mi humidificador que ya está puesto. ¿Ok? Eso es todo, chicas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos un... Ya. ¿Cada qué tiempo se cambian los equipos? Los corrugados cada 7 días. En ambos. Sí. Nosotros lo tenemos protocolizado. Ajá. O sea, lo que hacemos es respetar los protocolos institucionales, porque hay algunas instituciones que manejan los tiempos de cambio diferentes. Así es. Entonces, por ejemplo, hay quienes lo cambian cada 5 días, porque así lo tienen que protocolizar. Hay quienes lo utilizan cada 7. Nosotros particularmente lo hacemos cada 10. Cada 10. Ok. Entonces, en ese sentido, somos muy respetuosos de lo que cada institución. Mira, cuando me hacen ese tipo de aseveraciones, yo siempre digo, por favor, pónganle pausa a la cámara y que nadie grabe lo que le voy a decir. ¿Puede funcionar? Sí puede funcionar. Pero es importante que tengan que tener en cuenta que si pasa el tiempo de uso que está descrito por la casa comercial, corren el riesgo de que el corrugado tenga algún mal funcionamiento. Entonces, claro, uno se la juega porque uno está bajo la presión de una realidad y el paciente está conectado. Entonces, que dice que 7 días exacto, pero ya poco, entre 2 o 3 días va saliendo voy a gastar otro corrugado y tal. Entonces uno se la juega y lo deja unos 2 días más máximo, ¿no? Para que el corrugado haga su función y terminamos de destetar al paciente. Pero lo que yo dije, no lo dije. Sigamos. Listo. Adelante. Una cosita más. La mayoría de instituciones no gozan de un presupuesto, pues, no como para poder hacer una compra doble. Tener no solamente equipos de CPAP y tener los corrugados para a las cánulas de alto flujo. Ajá. Entonces, por esa razón es que no tenemos, por ejemplo, los restrictores, porque estos restrictores Ajá. vienen en un equipo de alto flujo que es APAP. Así es. Entonces, de acuerdo a lo que dice la mayoría y a uno lo que dicen mis compañeras, es que nosotros hacemos el cambio, ya sea de CPAP a cánula de alto flujo, utilizando el mismo sistema. No problem en inglés, claro. No pasa nada. ¿Ok? Para que quede claro
Sí, sí, lo que pasa es que eso está correcto, entendiendo que yo tengo ahorita una posición oficial, pero eso puede funcionar, claro que sí. ¿Dónde está tu corrugado? Claro, ¿dónde está tu corrugado? Este es tu corrugado de tu CPAP burbuja, perfecto. Está tu conexión de tu cosa aquí, está perfecto. Quito esto de aquí, perfecto. Y conecto mi cable aquí, y vengo y busco mi cánula y la pego aquí con una cánula de transición. Ojo, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo con una cánula, con un circuito como este que yo le estaba comentando, fíjense que este circuito no tiene este conector. ¿Ok? Y si yo quiero hacer CPAP con el mismo corrugado, tengo que utilizar un circuito con cánula de transición. Las cánulas de transición son aquellas cánulas que tienen esta conexión especial. Porque si yo voy a pegar esto al circuito este del... Se me perdió aquí. Si yo voy a hacer esto, que es el del CPAP burbuja, mira, no pega. Entonces tengo que tener la cánula de transición y hacerlo. Ok. Sí, exacto. Entonces, y ya está. Pero si yo lo voy a hacer con el circuito especial para alto flujo, fíjate que yo no necesito ninguna cánula de transición, sino que yo conecto y de frente. Mira, le quito la cánula de transición, conecto y de frente. No hay ningún problema. Entonces hay que tener ese detalle en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿sí? Ok, muchas gracias, licenciada Juan Muchas Carlos. gracias, Por favor, disculpa. un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por su atención. Hemos terminado estos dos primeros talleres que se ha desarrollado del curso taller Avances y Estrategias con CPAP Nasal Excelencia en Cuidados Neonatales. Gracias a la empresa Novamed por brindarnos la alianza y poder auspiciar este curso y trabajar en conjunto con ASIS Especialización para poder brindarles mucho más que teoría, sino también práctica. ASIS Especialización les agradece a todos los que están conectados a través del Facebook, a través de YouTube, a todos los participantes que están conectados en el Zoom. Hemos concluido el curso de Avances y Estrategias CPAP Nasal que inició el 25 de marzo.